Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Ya es viernes 26 de junio y gracias a Dios no podemos negar todas las bendiciones de nuestro Señor sobre nuestras vidas, y una de ellas pues es estar con vida, con contentamiento, estar deseosos y expectantes de lo que Dios continuará haciendo en nuestras propias vidas. Así que pues bienvenido sea, hermano y hermana, a este segmento virtual de la meditación de la noche. Gracias por permanecer meditando y abriendo la Biblia para escudriñarla y atesorarla en nuestros corazones. Voy a invitarle que abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 44. Hay un versículo que me gustaría compartir. Básicamente voy a leer un versículo y quisiera tomar una palabra para poderla meditar en esta ocasión. Salmos número 44, versículo 9, la Escritura nos dice lo siguiente: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Vamos a orar, por favor. Padre, te pido que me des gracia para poder exponer el pensamiento de este versículo. Te ruego también que nos ayudes para poder comprender y que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar y meditar sobre nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. La palabra con la cual empieza el versículo 9 es la palabra pero. Este término, pero, se le conoce como una conjunción adversativa y sirve para enlazar, para unir o para contraponer dos proposiciones, es decir, para unir dos frases o dos oraciones o dos proposiciones o dos premisas, como quiera llamarle. Las une, pero también son ideas que pueden estar completamente distintas. Por ejemplo, ya estoy listo para hacer el viaje, pero el carro no tiene gasolina. Son dos ideas y están siendo unidas por esta conjunción, el pero, y está marcando un contraste. Es una idea, la primera, ya estamos listos para el viaje, pero hay algo que nos está impidiendo que ese viaje se lleve a cabo en ese momento. Así que los especialistas en la redacción y en esta área también nos hablan de que tiene otras funciones, pero una de ellas, básicamente y enfáticamente, es contraponer o contrastar. Ahora, no es el punto de que meditemos sobre el área de la palabra, sino sencillamente meditemos, hermanos, sobre lo que está diciendo la palabra de Dios. Los hijos de Coré, que fueron los que escribieron y redactaron dicho salmo, Salmo 44, en los primeros 7 versículos, desde el 1 hasta el 8, hasta el versículo 8, están recordando las maravillas que sus padres ancestrales o su ascendencia o sus generaciones pasadas habían recibido de parte de Dios. Comienzan a hacer un recuento de cuando estaban en Egipto, cómo Dios los sacó con mano fuerte y poderosa, cómo el poder milagroso de Dios estuvo con ellos en todo ese peregrinar en el desierto, cómo la mano favorable de Dios, la lámpara de Dios estuvo sobre ellos cuando se posesionaron de la hermosa tierra prometida que Dios había expresado y pactado con Abraham desde los comienzos, desde mucho tiempo atrás. Había hecho un pacto con él de que daría una tierra muy particular y muy singular a toda su descendencia. Y cómo ellos tomaron con alegría, con ferocidad, con valentía, enfrentaron a esas naciones que estaban diseminadas en Canaán, y cómo llegó el pueblo de Israel. Y con mano fuerte y con la presencia de Dios, dice ahí un versículo,
Dice, no fue con la espada, ni fue con el ejército, fue con la mano y la providencial de Dios y la presencia de Dios con ellos. Y cómo Dios había sido bueno, favorable, cómo la mano providencial, soberana, protectora, milagrosa, portentosa del Dios Altísimo había acompañado cada paso, cada movimiento del pueblo de Israel. En el versículo 9 en adelante, hasta finalizar el Salmo 44, es otra idea. Y esas dos ideas o esos dos conceptos que encontramos del versículo 1 al 8 y posteriormente del 9 al versículo 26, son dos ideas completamente distintas, pero están unidas por una palabra. Ella sabe cuál. La palabra pero. Ese término que le llaman conjunción, que está uniendo dos proposiciones, dos ideas, pero las está también contrastando. Así fue Dios con nuestros padres cuando recibieron y el pacto de Dios se llevó a cabo y la promesa de Dios a Abraham y a todos los patriarcas, cómo fue Dios con ellos. Y luego el versículo 9 comienza diciendo, pero ahora, eso fue antes, eso fue en la antigüedad, estoy hablando de antaño, están diciendo los hijos de Coré, están enalteciendo el favor de Dios sobre todos ellos, sobre su pueblo. Y ahora hace una pausa y comienza la otra idea, pero ahora. Ellos están expresando del versículo 9 al 26 la percepción de ellos, no están describiendo, no vemos una acción descriptiva de lo que realmente Dios estaba llevando a cabo o cómo Dios los estaba tratando al pueblo de Israel. Sencillamente, del 9 en adelante hasta el final, los hijos de Coré han manifestado lo que ellos estaban percibiendo y un aspecto es la percepción que uno tenga de las cosas y otro aspecto es la realidad. Son dos asuntos completamente diferentes. Lo que está sucediendo del 9 en adelante es la percepción de los hijos de Coré. Pareciera ser, ellos están describiendo, pero ahora tú nos has desechado, nos has avergonzado. Nuestros enemigos se han reído de mí, de nosotros. Hemos sido el proverbio, les hemos servido de un refrán popular, de burla. Somos el objeto de su hazmerreír, de nuestros enemigos, de las otras naciones, porque tú nos has desechado y te has olvidado completamente de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Usted puede leer después de la meditación, usted puede leer todo el Salmo número 44, para que usted note el contraste marcado entre las dos partes del Salmo, que están unidas por el término pero, con esta conjunción. Esa conjunción está marcando un antes y está marcando un ahora o después. Al punto que voy, hermanos, es que hay un pero, siempre va a haber un pero. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por lo menos el término pero como conjunción, por lo menos aparece un poco más de 1500 ocasiones. Tan repetitiva es la escritura de esta conjunción que nos debe de hacer meditar y pensar que pues hay una situación en la cual uno debe de entender que hay un antes y un después o una hora. Es decir, hay un parteaguas que nos dice esta era la historia y esta es la historia en la actualidad. Y ese es el punto que voy, hermanos, que pensemos y reflexionamos sobre el pero. Ahí está en la Biblia. Dios ha querido que en la santa palabra de Dios existan varios peros. Es decir, una palabra que está marcando
una diferencia en el curso de la historia muy particular. En este caso estamos hablando, obviamente, del pueblo de Israel. Pero en su vida, hermanos, y en mi vida, también hay peros. Nosotros vivíamos sin Cristo. Nuestra vida era una vida vana. Era una vida que no tenía sentido. Era una vida rutinaria. Era una vida que quizás a nuestra propia percepción tenía cierto sentido hasta que nos dimos cuenta que necesitábamos una orientación y un rumbo fijo porque probablemente nos encontrábamos dando vueltas en círculos en nuestra vida y no tenía propósito. Pensábamos que lo tenía, pero no nos damos cuenta que estamos dando vueltas sobre nuestro propio eje. Hasta que Cristo vino a nuestro ser, nos convertimos a Cristo, Él nos transformó y entonces pudimos darnos cuenta que estábamos dando círculos en nuestro ser. Y ahora Dios nos ha trazado un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no soy la vuelta que vas a estar dando por el mismo lado, vas a estar caminando sobre tu propio eje. Hay un camino por el cual tú debes de ir. Yo soy la puerta, dijo Cristo, el que por mí entrare será salvo. Es decir, hay una puerta para poder caminar y proseguir por un camino bien definido. Allí, hermanos, está marcado el pero en nuestras vidas. Y gracias a Dios, hermanos, por el pero. Es decir, antes estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Como ya lo miramos en el estudio del miércoles anterior, éramos enemigos de Dios, éramos débiles y éramos personas impías, como dice Pablo en Romanos capítulo 5. Pero ahora en Cristo somos nueva creación. Ya le dio gracias a Dios, hermanos, por el pero de su vida, es decir, que antes estábamos sin Cristo, que antes estábamos condenados, que antes estábamos confinados a la condenación del infierno. Sin embargo, con Cristo en nuestras vidas hoy hay un pero que marca una diferencia. Los hijos de Coré que escribieron, repito, el Salmo 44, lo que estaban haciendo en este salmo no se estaban quejando en contra de Dios, sencillamente estaban marcando un antes y un después con un pero. Gracias a Dios, hermanos, por el pero que existe en nuestras vidas, porque ese pero implica una transformación de nuestro hombre interior cuando el Espíritu de Dios vino a renacer, a hacernos nacer de nuevo a usted y a mí, y ha transformado nuestra alma y nuestro espíritu, y nos ha colocado en un camino por el cual usted y yo debemos de ir, sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Hay un antes y hay un después. No hay una percepción de lo que es, hay una realidad, hay un pero. Y no estamos hablando, y repito, no me estoy mencionando al pero como esa conjunción que viene a hacernos pensar, estamos mal. No, hay una antes y un después. Estábamos sin Cristo, ahora nuestra vida es distinta. ¿Se acuerdan cómo Pablo está marcando una diferencia? Por ejemplo, cuando dice, airaos, pero no pequéis. En tu vida cristiana siempre va a haber, ya que estás en Cristo, que hay un pero general que ha marcado un antes y después, también debes de marcar en tu vida diaria ciertos peros. Tú te enojas, te llenas de ira. Está bien, dice Pablo, lo puedes hacer, pero no peques. Marca una diferencia. Antes era tu vida así, ahora, claro que te puedes molestar, te puedes indignar, te puedes llenar de celo por lo bueno, pero no peques. Hay un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, donde el apóstol, obviamente, el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, Primera de Pedro 2, 10, dice las siguientes palabras. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y luego continúa diciendo, pero
que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios, hermanos, por ese pero que viene en la Biblia, que marca una distinción de nuestro pasado y de nuestro futuro. Antes, dice el apóstol Pedro, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora son un pueblo escogido de Dios. Antes no habías alcanzado misericordia, pero en Cristo ahora eres el objeto de la compasión y el amor del Señor. Gracias a Dios, hermanos, en este sentido, por ese pero que viene a marcar un antecedente, un parteaguas en su vida y en la mía. Antes éramos malos, enemigos de Dios, impíos, olvidados, lejos de la ciudadanía de Dios. En Cristo, ahora todo es diferente, pero al habernos convertido a Cristo, todo es diferente. Gracias a Dios por ese parteaguas, por esa distinción, por esa contraposición de la vida antes sin Cristo y la vida ahora con el Señor Jesucristo. Dios nos ayude, amados hermanos, a apreciar lo que Dios nos ha dado a través de ese pero que ha marcado una diferencia total y absoluta y completa para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos da siempre el poder y la capacidad de poderla entender. Te ruego que sea bendición para nuestras vidas. En el dulce nombre de Cristo. Amén.